Buenos días. El día de hoy quiero hablar acerca básicamente de un punto muy importante dentro del manejo de un sistema grande como tal, de un sistema mediano grande, que es cómo nosotros podemos optimizar el acceso a los datos, cómo podemos hacer que nuestra aplicación realmente vaya más rápido utilizando ciertos métodos para que el acceso a los datos sea realmente eficiente. Ahora, lo que generalmente sucede en cualquier aplicación convencional es que tenemos nuestro cliente, el cliente se comunica al backend, el backend le pide la información hacia la capa de acceso a los datos, hacia la base de datos responde la información y eso devolvemos al cliente. Este es un proceso repetitivo, iterativo. Lo que pasa es que realmente puede llegar a tomar mucho tiempo hacer estas consultas o son consultas muy pesadas que consumen tiempo y recursos. Ahora, si bien dentro de las propias bases de datos existen mecanismos, métodos como crear índices, como particiones, como diferentes aspectos dentro de la base de datos para optimizar las consultas y recuperar información, que de hecho es crucial. Así mismo que Redis es crucial, ya no diría hasta opcional, es crucial hacerlo para la optimización de la base de datos como tal. Existen dentro de en la parte del backend, cómo nosotros podemos manejar estas, digamos, peticiones para no reiterarlas una y otra vez. Entonces, ¿cómo es que funciona? Redis como tal es piénsenlo como una base de datos flotantes que funciona mediante clave-valor. Tú le ingresas una clave a Redis y ella te puede devolver un conjunto de valores o un único valor. Así es como funciona. Obviamente sería una base de datos no relacional, simplemente una base de datos no relacional como tal. Y obviamente almacena la información en memoria RAM. Esa es una de las características de por qué es tan rápida. Almacena la información dentro de la memoria RAM y la consulta en instante. Otro punto es que para utilizarla dentro de Windows, por ejemplo, la forma más eficiente, más rápida de utilizarla es utilizando Docker. En este caso yo tengo montado una imagen de Docker, un contenedor de Docker que simplemente tiene la imagen un contenedor de Redis que tiene simplemente la imagen de Redis como tal. Por ejemplo, en Linux o en otros sistemas operativos como MacOS, sí vale instalarla dentro del sistema operativo, pero para el sistema operativo que yo uso, que es Windows, la mejor manera realmente de utilizar a Docker. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona el proceso de Redis como tal? El cliente hace una petición. La petición primero la analiza. ¿Estás en caché? Ok, si estás en caché, pues yo devuelvo esa información que está en caché. Pero si veo que esa información aún no está en caché, aún me falta, voy a mi persistencia de datos, recupero esa información que me falta y de nuevo vuelvo a Redis. Y ahí le digo, Redis, bueno, devuelvo obviamente la información al cliente y a su vez le digo, Redis, esta es la información que acabo de cachear. Entonces, cuando el cliente haga exactamente la misma petición, con los mismos parámetros ya sea, entonces le vuelve a comprobar. Está en caché y dice, ah, sí, ahora sí estoy en caché. Y devuelve directamente de manera rápida y eficiente la información que nosotros queramos. Realmente Redis no es una cosa lineal. Realmente se lo puede utilizar de diversas maneras. Se lo puede utilizar para la sesión de usuarios, para almacenamiento de IDs, almacenamiento de tokens, de sesiones, bueno, de diferentes aspectos realmente. Piénsenlo en ella como una base de datos flotante donde yo pongo toda la información de acceso rápido que yo quiero poner. Todo rápido que yo quiero que sea consultado o que sé que se va a consultar de manera rápida, pues la almaceno ahí y digo, ok, está ahí, la cojo de manera rápida. Rápido, 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 sin tener que hacer reiteraciones exhaustivas. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar Docker nosotros en este caso? En este caso, simplemente lo que yo propongo es que yo tengo un JSON, no es una conexión hasta una base de datos, es un JSON que tiene 1 millón de registros, básicamente de productos, donde tiene la idea del producto, el nombre, el precio, descripción, categoría, stock y cuando fue actualizado. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es básicamente la categoría. Si bien ven aquí, la categoría es un texto como tal. Una base de datos relacional, lo que sería es un ID, ¿no es cierto?, de la categoría como tal, pero nosotros tenemos un texto. Entonces, lo que nosotros tenemos, esta es nuestra API. Para utilizar Redis dentro de Node, tenemos que instalar una dependencia.
yo tengo instalado Express, que es básicamente para probar la API, y de ahí el Rails, que se proporciona, la dependencia de Rails. Una vez instalado como tal, básicamente vamos a utilizar el uso de ella. Entonces, decimos, esta es mi aplicación, ¿no es cierto? Utilizando Express. Aquí se declara el cliente ¿cómo se llama? El cliente de Rails. Se crea un nuevo cliente de Rails y se lo declara. Entonces, cuando utiliza una petición, básicamente primero se conecta. Bueno, estas son las categorías. Las categorías las tengo definidas por defecto. ¿Cuáles serían? En un array directamente. Entonces, digamos que nosotros queremos todos los productos, son 1 millón de registros, que realmente es mucha información que procesar y eso se hace de forma repetitiva. Entonces, lo que hacemos es, em, primero intentamos ver si es que la clave de la categoría como tal ya está almacenada. Si la clave de la categoría está almacenada, pues significa que ya tenemos los bits, caso contrario no. Entonces, intenta ver si es que está en caché esa clave. Si es que tu clave no está en caché, entonces lo que yo voy a intentar, si es que no está en caché, es básicamente lo que digo es, primero voy a obtener todos los productos de los IDs. Voy a obtener los productos de los IDs pertenecientes a esa categoría como tal. Y a esos productos, a esos IDs en específicos como tal, este filtrado que se hace repetitivamente, sobre el millón de datos cada vez, es lo que yo voy a almacenar, por ejemplo. También hay un punto muy importante, que es la persistencia de los datos de Redis como tal. Como mencioné, Redis es una base de datos flotante dentro de la memoria RAM, pero funciona como caché. Entonces, en este parámetro se define cuánto tiempo va a durar ese caché, que en este caso son 60 segundos. Y el segundo punto importante es que como yo utilizo Docker Hub, Docker Desktop, eh, al momento de apagar de apagar el contenedor o de eliminarlo directamente, obviamente el registro de caché se elimina como tal. Entonces, lo que estoy diciendo es exactamente el mismo proceso. Si yo tengo los IDs registrados, pues simplemente los utilizo. Si no los tengo registrados, hago el proceso tedioso y ese proceso tedioso lo almaceno dentro de mi base de datos flotante. Y estos simplemente son para comparar los tiempos de performance, de desempeño como tal. Y lo que devuelvo es si es que fue en Redis o si es que fue desde el archivo de texto plano como tal, bueno, del archivo de JSON como tal, el tiempo que le tomó, cuántos registros regresó y los resultados como tal. Ahora, entonces vamos a probar como tal esta aplicación. Esta sería la aplicación como tal, por ejemplo. Y si nosotros por primera vez presionamos, por ejemplo, electrónica, vemos que es desde el archivo y la duración fue 76 milisegundos. Pero si volvemos a presionar otra vez, vemos que la misma categoría se cargó en 15 milisegundos, lo cual es impresionante. O sea, se redujo 7 veces el tiempo que se tuvo que esperar para el acceso a los datos. Es brutal la diferencia que se tomó. Lo mismo para las diferentes categorías. Por ejemplo, para juguetes pasa de 65 milisegundos a 14 milisegundos. 13, 12. Entonces, vamos a ver qué se está almacenando dentro de Docker, dentro de Redis como tal. Como ya obviamente estoy utilizando Docker, entonces tengo que utilizar, conectarme a través de Docker hacia mi Redis que estoy utilizando. Entonces, voy a ingresar a Redis. Ingreso a Redis y veo cuáles son todas las llaves que tengo almacenadas dentro de Redis. En este caso me dice que tengo producto ID de juguetes, que es básicamente lo que acabo de consultar acá. Entonces le voy a decir get y voy a obtener las llaves como tal. Y yo quiero esas llaves. Y como ven, lo que me devuelve es básicamente la filtración que se tendría que hacer tediosamente una y otra vez cada que se pregunta a todos los productos pertenecientes a la categoría electrónica. Entonces tiene que hacer el filtrado de qué IDs están dentro de esa categoría.
Pues todos esos videos ya están almacenados como tal, ya son un registro que no se tiene que volver a reiterar una y otra vez. Es por ello em, que Redis es tan eficiente, tan rápido, porque el acceso a los datos es increíblemente rápido. O sea, más que nada, ese proceso reiterativo, ese proceso reiterativo que tendríamos que hacer una y otra vez, ya lo tiene almacenado en array, o sea, ya lo tiene almacenado en memoria. Entonces ya no tiene que volverse a preguntar una y otra vez, como lo pueden observar. Por ejemplo, de deportes pasa de 88 milisegundos a 11. Eh, y así para los diferentes. 13 segundos, 14. Y aquí vemos aquí se verían las diferentes llaves que se almacenaron dentro de arrays como tal.